Bienvenido a un video sobre una estrategia de cálculo mental que a menudo se conoce como compensación. La compensación en matemáticas es el proceso de reformulación de un problema de multiplicación o división de suma y resta a uno que pueda ser calculado más fácilmente mentalmente. Este video se centrará en la división. Por ejemplo, tenemos 85 dividido por 5. El primer paso en el método de compensación es hacer que el divisor sea amigable multiplicando o dividiendo. Como es más fácil tener un divisor de 10 en lugar de 5, para el primer paso multiplicaremos el divisor de 5 por 2. El segundo paso es realizar lo mismo, operación en el dividendo, lo que significa que ahora multiplicamos 85 por 2. Al hacer esto, creamos un cociente equivalente. Bueno, 85 por 2 es 175 por 2 son 10. 85 dividido entre 5 es equivalente a 170 dividido entre 10. Pero 170 dividido entre 10 es más fácil de determinar mentalmente. 170 dividido entre 10 es igual a 17. Este cociente es 17 y 85 es dividido entre 5. Para el número 2 tenemos 112 divididos a las 4. Para hacer que el divisor sea más amigable o más pequeño porque es par, dividamos el divisor entre 2. Si dividimos el divisor entre 2, también debemos dividir el dividendo de 112 entre 2. Al dividir ambos por 2, creamos un cociente equivalente. 112 dividido entre 2 es igual a 56, y 4 dividido entre 2 es igual a 2. 56 dividido entre 2 es equivalente a 112 dividido a las 4. Y esta cita es mucho más fácil de determinar. 56 dividido entre 2 es igual a 28. Este cociente es 28 y también lo es 112 dividido entre 4. Darse cuenta. Como si quisiera podríamos dividir el divisor de 2 por 2 para tener un divisor de 1. Avancemos y hagamos esto solo para mostrarlo. Si dividimos el divisor entre 2, también debemos dividir el dividendo entre 2. 56 dividido entre 2 es igual a 28 y 2 dividido entre 2 es igual a 1. Y, por supuesto, 28 dividido entre 1 es igual a 28. Obtenemos el mismo cociente. Y para nuestro último ejemplo tenemos 84 dividido por 14. Para hacer el divisor más amigable, porque es par, dividamos el divisor entre 2. Si dividimos el divisor entre 2 también debemos dividir el dividendo entre 2. 84 dividido entre 2 es igual a 42, y 14 dividido entre 2 es igual a 7. Y debemos reconocer este cociente. 42 dividido entre 7 es igual a 6, que también es el cociente de 84 y 14. Espero que hayas encontrado esto útil.